Estamos estudiando este magnífico libro, este grandioso libro. ¿Ha repasado algo? Por lo visto, recién por lo menos nombraron un par de cosas, me puse contento. Si ha repasado en la semana, lo ha leído en la semana, no me conteste, otra vez le digo, pero estaría bueno que lo tome como tarea para la casa. Lea el libro de Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis, vamos a retomar en el mensaje de hoy, vamos a terminar el capítulo 1, pero muchísimas gracias. Vamos a retomar más o menos desde el versículo 12 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, y hoy vamos a darle un cierre ya entonces al capítulo 1 de este libro. Nos han llevado 3 mensajes, pero creo que hemos sacado muchísimas cosas con respecto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tiene? Dice amén. Amén. 3 lo tienen, bien. ¿Alguno más lo tiene? Diga amén. A ver, bien. 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esperé que me perdí acá. Y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Sus cabellos, su cabeza eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esta expresión a mí me vuelve loco. Cuando vio al Señor, cayó como muerto a sus pies. Yo creo que no hay nadie que pueda ver al Señor y decir, yo me quedo parado, lo vi, me acuerdo de todo lo que pasó. Creo que el que ve al Señor se rinde delante del Señor. Por eso tenemos que ser una iglesia que predique a Cristo, porque cuando vean a Cristo, todo el mundo cae delante de sus pies. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Oramos al Señor? Señor, que en esta noche podamos salir nuevamente llenos de tu presencia. Gracias, Señor, porque has recibido nuestra alabanza y nuestra adoración expresadas a través de la música, a través del canto. Señor, y es bueno como congregación alabar y glorificar tu nombre, pero no queremos movernos de este lugar, Señor, sin recibir una palabra fresca en nuestras vidas, sin entender, Señor, que eres dueño, Señor, de nuestras vidas. No nos dejes salir de este lugar de la misma manera que entramos. Señor, queremos salir llenos del poder de tu gracia, del poder de tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Recuerda lo que hemos estado viendo del capítulo 1, más o menos. Vamos a hacer un repaso rápido. Una de las cosas que dijimos hace 3 mensajes atrás, vos te acordás, ¿no es cierto? Sí, bien, perfecto. Una de las cosas que dijimos hace 3 mensajes atrás es el por qué debíamos estudiar el libro de Apocalipsis. Y creo que sacamos en claro un montón de cosas, pero una de las cosas que yo creo que por las que debemos estudiar y que nos tiene que quedar claros es porque este libro es el único libro que trae una bendición para el que lo lee. En el versículo 3, es bendito aquel que lo lee, y es bendito aquel que escucha y que pone en práctica
es las palabras de este libro. Bendito es, bienaventurado aquel que lo lee. Y no solo eso, creo que no lo dije en estos 3 mensajes, pero este es el único libro que tiene una maldición para aquel que quiera agregarle o sacarle algo. Antes de terminar el libro dice: ojo con que alguno quiera agregar o quitar algo de lo que está escrito en este libro. ¿Sabe por qué? Lo dijimos en estos mensajes. Juan está escribiendo algo que está viendo en el cielo. Ni siquiera Juan, uno dice Juan es el autor del libro porque es el que lo escribe, pero sin duda el autor del libro lo dice en el capítulo 1, versículo 1. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y yo creo que el autor de este libro es Dios Padre, hablándole a Dios Hijo, mostrando y revelando todo lo que viene, y el Espíritu Santo haciéndonos entender a nosotros qué es lo que está pasando en el cielo hoy. El autor de este libro sin duda es Dios mismo. Por eso es que absolutamente nadie puede tocar ni siquiera una palabra, una coma que cambiemos. Dice en este libro: podemos acarrear una maldición para nuestras vidas. Y es el único libro de la Biblia que tiene esta connotación, ¿no? Tremendo. Pero esto no tiene que asustarnos, sino que todo lo contrario. Esto quiere decir, esto es el mismo Dios hablando a la iglesia. Tenemos que darle entonces como iglesia la importancia que tiene este libro. Eso dijimos también en estos domingos. Mucho no se predica con respecto a este libro porque muchos dicen que es un libro para tenerle miedo. Porque no entendemos lo que está pasando. Llegamos al capítulo 5 de este libro y ya empezamos a tambalear, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, Dios se revela. Capítulo 2 y 3, Dios habla a la iglesia. Dijimos en estos domingos, ya desde el 4, ya no aparece en la iglesia. Hay una revelación de Dios el Padre. Y después empiezan a pasar algunas cosas y como que empezamos a maquinar, ¿para qué estoy leyendo esto si no lo entiendo? Pero una de las cosas que dijimos estos domingos también es: este libro no fue escrito para teólogos. Este libro fue escrito para las iglesias de ese momento, para que entendieran quién era Cristo. Era escrito para gente común y muchos de ellos eran esclavos. ¿Por qué no hacemos tanto mambo hoy, no? Cuando vamos al libro de Apocalipsis, ¿cómo descubrimos lo que hay en el libro de Apocalipsis? A tal punto había llegado esta confusión que los padres de la Reforma prácticamente no querían hablar sobre este libro. Algunos de ellos ni siquiera quisieron escribir una sola palabra con respecto a este libro, porque se lo tomaba como algo mucho más místico de lo que es. No digo que es un libro fácil, porque fue escrito para otro tiempo, pero nosotros hoy tenemos la revelación del precioso Espíritu Santo en nuestras vidas diciéndonos para qué fue escrito este libro. Lo encontramos básicamente en el versículo 20 del capítulo 1. ¿Qué son los candeleros? ¿Qué son las estrellas? Y el mismo libro revela: los candeleros son, las estrellas son. Entonces tenemos que, como iglesia, leer este libro. ¿Por qué? Porque es un libro que nos muestra a Cristo Jesús glorificado. Yo le dije en estos domingos, tenemos que resumir el libro de Apocalipsis en una frase. ¿Cuál era la frase? ¿Se acuerdan? Cristo vence. No, Cristo venció. Mejor todavía. Cristo venció. El libro nos está mostrando que Cristo venció. Cuando leamos el libro, en vez de preocuparnos en ver qué va a pasar en el futuro, tenemos que preocuparnos por encontrar a Cristo en estas palabras. Y cuando aparecen todos aquellos, la mujer de escarlata montada en el dragón y que viene, lo importante es saber que Cristo vence cualquier otro reino que quiere imponerse sobre el reino de Cristo. Cristo vence. ¿Por qué debíamos estudiar el libro de Apocalipsis? No sé si usted lo recuerda, pero es interesante que sepamos que en este libro nosotros podemos encontrar al mismo Cristo glorificado, que ya no es el Cristo que antes vimos parado frente al diablo en el desierto diciéndole: apártate de mí, Satanás. Ahora es el Cristo que viene con ojos de fuego, con rostro, ¿cómo?
rostro de sol, que tiene una espada en su boca y que está listo para destrozar el diablo. Si hay algo que se ha encargado Satanás en este tiempo es de hacernos creer que el libro de Apocalipsis no es un libro fácil de entender y no es un libro que pueda leer la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en los últimos 3 capítulos usted va a encontrar todo lo que le va a pasar a Satanás cuando ya Cristo tome su reino. Se ha encargado de 2 cosas Satanás: de que no leamos los primeros 3 capítulos de la Biblia y que no leamos los últimos 3. Los primeros 3 hablan sobre la creación de Dios y pone de manifiesto quién era Satanás y el engaño que Satanás nos quiere hacer, o le dio al hombre y quiere que hoy nosotros vivamos eso. Los últimos 3 capítulos de la Biblia hablan del final que ya está preparado para Satanás y todo aquel que quiera seguir. El Cristo que nosotros creemos es el Cristo que está plasmado en el libro de Apocalipsis. Si el libro de Apocalipsis no se hubiera escrito, usted y yo hoy hubiéramos quedado con un vacío. Si hubiera terminado en Judas la Biblia, que es el penúltimo, es más, tardó mucho tiempo en incorporarse al canon bíblico el libro de Apocalipsis. Eso es muy interesante. Pero queda como en un vacío en nuestras vidas si el libro de Apocalipsis no forma parte de nuestra vida. Tiene que ser el libro de Apocalipsis algo importante para la iglesia de hoy, porque es un libro que fue escrito para tiempos de crisis. ¿Estás en conflicto? ¿Estás en problemas? Anda al libro de Apocalipsis, que te muestra quién es el Cristo verdadero al que vos y yo adoramos. Este es el Cristo que adoramos, iglesia. Por eso me gustaría que quede grabado en tu mente hoy: es importante leer el libro del Apocalipsis. Apocalipsis no significa fin del mundo, ya lo dijimos, sino que significa revelación. Cristo revelado. Cristo se quiere mostrar a la iglesia de hoy. Vimos el domingo pasado algunos aspectos, ¿sí?, importantes de esta visión, y después quién era Cristo. No sé si lo tenemos por ahí escrito. No. Estás escribiendo hoy, qué bárbaro esta chica. Vimos, mirá, ¿por qué fue dada esta revelación? ¿A quién fue dada esta revelación? ¿Cuándo debemos leer este libro? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo debemos leer este libro? Hoy, siempre es hoy. ¿Por qué? Porque hay bendición para nosotros. El orden en el que está escrito este libro, ¿sí?, salutación y algunas otras cosas más. Pero hoy quiero que veamos los 2 puntos que nos quedaron desde el domingo pasado, ¿sí? Y vamos a ir entonces a leer el versículo 12, que son, bueno, lo que conocemos al Señor por nuestros títulos ya lo vimos, y entonces ponemos aspectos descriptivos sobre la iglesia de Cristo. Y esto es muy interesante porque el libro también muestra quién somos nosotros hoy para Cristo. La importancia de la iglesia está plasmada en el libro de Apocalipsis. No puede estar en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, porque todavía la iglesia no estaba formada. No puede estar en el Antiguo Testamento porque todavía la iglesia no estaba formada. Sí estaba en el propósito, pero todavía la iglesia no estaba formada. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre el Espíritu Santo? Yo le dije que la iglesia de Cristo se forma en Hechos capítulo 2, cuando ya el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, y a partir de ese momento se pone el fundamento para llegar a Dios. El fundamento es Cristo, quien murió y quien resucitó. Entonces Cristo toma el control y Él quiere que la iglesia siga y siga y siga. Porque la iglesia empieza a ser perseguida en un tiempo. Gamaliel, cuando se para frente al concilio, cuando querían
desarmar lo que Jesús estaba armando con sus apóstoles, Gamaliel se para y dice, dejen de pelear contra esto porque si no es de Dios no va a prosperar. Sin embargo, han pasado 2000 años y aquí estamos. Y esto también nos da la confirmación de que somos la iglesia formada por Dios el Padre y que estamos en el plan de Dios el Padre. ¿Qué encontramos entonces en estos aspectos descriptivos con respecto a la iglesia? El domingo pasado lo vimos con respecto a Cristo, ahora quiero que lo veamos respecto a la iglesia. Versículo 12 del capítulo 1. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué son los candeleros? Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas son que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles del Señor. Las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias de Cristo. Los candeleros entonces, ¿qué son? La iglesia de Cristo. Los candeleros forman la iglesia de Cristo, así como en el día de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo, había como fuego, ¿se acuerdan?, sobre sus cabezas, algo que se mostraba ahí, que brillaba. De la misma manera brilla el Señor frente a la iglesia. Es como un candelero que está prendido y siempre hay una llama ardiendo. Esa iglesia, la iglesia de Cristo, es la que lleva luz al mundo. ¿Sabe cómo sabemos si nosotros como congregación somos una iglesia que predica a Cristo? Es si estamos siendo luz a otros, a los que están en oscuridad. ¿Quiénes son los que están en oscuridad? Los que no conocen a Cristo. ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta? Yo como iglesia hoy, ¿puedo traer luz a aquel que no conoce al Señor? No me conteste a mí. Respóndaselo y sea sincero con usted mismo. Todos los días tenemos que preguntarnos si somos este candelero que está encendido, esta lámpara que está encendida, o somos una lámpara debajo de una mesa. ¿Puede una lámpara ponerse debajo de una mesa? ¿Por qué no toma el lugar que tiene que ser? Usted y yo tenemos que preocuparnos por ser luz a un mundo que está desesperado. ¿Por qué? Porque la iglesia que tiene a Cristo tiene paz. Nosotros tenemos que ser luz para aquel que está angustiado, triste, amargado. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es gozo. Es el fruto del Espíritu. Nosotros tenemos que ser luz para aquellos que están desesperados, porque la iglesia es paz. Nosotros tenemos que ser luz para aquellos que se vuelven, ¿qué más le puedo decir?, totalmente locos porque no les alcanza el dinero para llegar a fin de mes. A nosotros tampoco nos alcanza, ¿no? Pero sin embargo somos luz porque entendemos que Dios provee para nosotros, o nos comportamos de la misma manera que se comportan aquellos que no tienen a Cristo. Nosotros debemos ser luz porque el fruto del Espíritu, el fruto, no los, el fruto del Espíritu en nosotros es amor. ¿Amamos a los demás? Es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. El libro de Apocalipsis dice que nosotros para Cristo somos ese candelero que tiene luz.
Decirle que está al lado tuyo, quiero que brilles para el Señor. Decíselo fuerte, decíselo. Que brille para el Señor. El candelero estaba en el lugar santo. Alguna vez vamos a ver sobre el tabernáculo, si Dios lo permite, que nos encontremos alguna otra vez. Vamos a ver sobre el tabernáculo, ¿sí? Pero en el tabernáculo, en el cual era el lugar de reunión, significa eso, lugar de reunión, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el lugar santísimo, la presencia de Dios. En el lugar santo estaba el candelero de oro, y ese candelero de oro tenía que estar constantemente encendido, ¿sí? Había un candelero donde todo el tiempo había que estar echando el aceite, y ese candelero tenía que estar encendido, y ese mismo símbolo que el Señor utilizaba en el desierto para iluminar al pueblo de Israel y decirle, yo soy eso en medio de ustedes, ahora Juan lo ve en el cielo, pero con Cristo ya glorificado, y dice, este candelero no solo está puesto en medio de un lugar, sino que Él lo tiene en su mano. Así tiene el Señor a su iglesia. El Señor tiene su iglesia en su mano. Por eso es importante que usted y yo entendamos que ser un candelero de Cristo no es nada más que estar en su propia mano. Fíjese si no es importante. Dios tiene a su iglesia en su mano. Si Él nos tiene en su mano, ¿de quién es la iglesia? No es mía, no es del pastor, no es de los encargados, no es de la congregación. Es el mismo Cristo quien gobierna la iglesia. Por eso todo lo que Dios permita que pase en su iglesia es para su bien. ¿Qué otra cosa encontramos cuando hablamos del candelero? Dice que es de oro. El color que se destaca es el color dorado, ¿no? Es dorado, es refulgente. Esto le da un valor importante a la iglesia. Él está diciendo, la iglesia es como el oro. El oro tiene una propiedad muy linda. El oro usted la mete al fuego y no cambia su propiedad, sigue siendo oro. ¿Sí? Y la iglesia está valuada para el Señor como es valuado el oro. Lo único sobre la tierra más precioso que el oro, dice 1 de Pedro capítulo 1, es la fe. Lo único que es más valioso que el oro en la tierra es la fe. Dice que vamos a ser probados y nuestra fe, como por fuego, como el oro se prueba por el fuego, así va a ser probada la iglesia. Lo único más precioso es la fe. Pero Dios pone a la iglesia bajo este valor y bajo este color y dice, esta es mi iglesia, la que tiene mucho valor para mí. Usted y yo somos para Cristo de un valor único. Absolutamente nada puede reemplazar al oro. Nada puede ser más valioso que el oro. Y para que Cristo pueda tener eso en su mano, tuvo que pagar en un alto precio. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no hay absolutamente nadie que pueda pagar el precio que Cristo pagó por usted y por mí. Cualquiera que quiera tenerle tiene que pagar un precio más alto que el que Cristo pagó. Cuando Juan está en el cielo dice, no hay ni siquiera uno que pueda abrir los sellos. Y de repente el ángel dice, pará, mirá quién aparece ahí. Entonces viene Cristo, el único que pudo cumplir con el requisito para que usted y yo seamos salvos. Entonces cuando Él habla de la iglesia dice,
tiene un valor importante para mí. ¿Está entendiendo el concepto? No es una figura menor que usted y yo, la iglesia de Cristo, seamos un candelero de oro. ¿Por qué no somos de plata o de bronce? Podríamos haber sido de madera. Más de uno de madera. Sin embargo, Cristo dice, mi iglesia está evaluada bajo lo más precioso que hay sobre la tierra. ¿Qué otra cosa encontramos? El mismo candelero. No hay luz en el candelero, sino que la luz que brilla en la iglesia es el Espíritu Santo quien mantiene viva esa llama. Aquel candelero que estaba en el lugar santo, había que constantemente echarle aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Así tiene que brillar la iglesia. Una iglesia que no tiene al Espíritu de Cristo, tiene al espíritu del mundo. Romanos capítulo 8, versículo 2, habla sobre la ley de la vida y dice: la ley de la vida es el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8 es el capítulo por excelencia del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que antes era en la carne, ahora lo tengo que ser en el Espíritu. Una iglesia que no tiene el Espíritu de Dios vive en la carne. Los sábados estamos estudiando con la familia Romanos y vamos por este capítulo precioso. Y cerrábamos la reunión ayer hablando sobre esto. O sea, ¿de qué lado estamos? ¿O somos una iglesia que vive en la carne o somos una iglesia que vive en el Espíritu? ¿Somos un candelero, el candelero de Cristo? Somos aquellos que reflejamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es aquella iglesia que tiene aceite fresco del Señor. Lo que nos hace brillar al mundo es el Espíritu Santo de Dios. Llenate del Espíritu Santo de Dios. Llenate de la presencia del Señor. Cada día, cada mañana, cuando te levantes, decirle: Señor, hoy quiero ser lleno del poder de tu Espíritu Santo. Que mi hogar esté cubierto con el poder de tu Espíritu Santo. Decirle: Señor, no quiero ser un candelero que esté apagado, yo quiero ser un candelero que brille hacia los demás. ¿Está entendiendo eso? ¿No lo estoy confundiendo? ¿Vamos bien? Lo tercero que podemos escribir es el número 7. El número 7 es algo que usted va a ver a lo largo del libro de Apocalipsis. Ya en algún momento llegaremos a hablar sobre esto, pero este número es muy importante en el libro. Es un número de la perfección, es el número de Cristo. Para el judío los números no son simplemente números, son mucho más que eso. Por ejemplo, el 7 es número de Cristo, el 6 es número de hombre, 666 es algo que no llega a la perfección que Cristo tiene. ¿Sí? Entonces el 7 nuclea todo esto y habla de la perfección que Cristo quiere. Habla de las 7 iglesias, tiene las 7 trompetas y así. Vamos a encontrar mucho este número. ¿Por qué? Porque este número refleja perfección. Cuando él habla de las iglesias y habla de las 7 iglesias, no solo está diciendo tenemos que ser luz, sino que tenemos la perfección de Cristo en nosotros. Yo escribí algo acá que quiero leérselos. Cuando nombra a las 7 iglesias y a los 7 ángeles, está diciendo que somos perfectos para los que estamos en Él. Hay una perfección en aquellos que estamos en sus manos.
¿Por qué tanta gente no quiere saber nada con la iglesia si la iglesia es perfecta? ¿Sabe por qué? Dígalo más fuerte, hermano. ¿Por qué no? ¿Quién lo dice? Porque no somos perfectos como iglesia. Nosotros podemos ser imperfectos, pero la iglesia de Dios es perfecta. La iglesia que busca a Cristo es la iglesia que da amor. Y cuando un hermano se cae, y cuando un hermano entra en crisis, y cuando un hermano entra en problemas, en vez de criticarlo, lo buscamos, lo sanamos y lo restauramos a la posición que Cristo le había dado. Pero la iglesia se olvidó la parte del amor. Te voy a decir algo fuerte, pero lo voy a decir igual. Salimos a la calle y no queremos la ley del aborto como iglesia. No a la ley del aborto, y marchamos en contra de la ley del aborto, cosa que me parece bien. Pero guarda con que una jovencita de la iglesia se quede embarazada, porque la sacamos de toda situación que tenga que ver con la iglesia y la criticamos. Pecadora, y el muchacho también pecador. ¿Está entendiendo el concepto? Y en vez de dar amor y de tener una contención, la iglesia no cumple con el requisito del amor. Todos, absolutamente todos somos imperfectos, pero la iglesia en el Señor tiene que ser perfecta. Y en esa perfección tenemos que ser iguales a Cristo. Para eso nos llamó. Sed santos porque yo soy santo. Den amor porque yo soy amor. ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Qué clase de iglesia queremos ser? La forma de tratar a una persona que ha fracasado en el intento de la santidad es amándolo, restaurándolo y llevándolo al proceso de la santidad hasta que Cristo sea formado en su vida. Porque absolutamente ninguno de nosotros, absolutamente ninguno de nosotros, me estoy incluyendo en esto, es perfecto en esto. Todos podemos fallar, pero para eso fue armada la iglesia, para que nos amemos unos a otros. ¿Está entendiendo el concepto? No se me ponga tan serio. Somos la iglesia de Cristo, pues entonces comportémonos como la iglesia de Cristo. Amemos al que se ha necesitado, amemos al que ha caído, amemos al que ha fallado. Con el asunto de la disciplina se volvió más una condena que una disciplina. Condenamos más que disciplinar. Hay una franja muy chiquita, casi al límite entre disciplina y condena. Y cuando se juntan los hermanos, yo te voy a contar para que ores. Pero ¿viste la Juanita? No hay ninguna Juana acá, no. ¿Viste la Juanita lo que le pasó? Yo te digo para que ores, ¿viste? Pero bueno, pobrecita. ¿No? Entonces, en ese momento, el que está escuchando le dice, ¡shh! Si no es de bendición, no lo hablamos acá. Se habla en el lugar donde se tenga que hablar. Y bajo los procesos que la Biblia nos enseña que tenemos que comportarnos. ¿Está entendiendo este concepto? El Señor nos tiene en su mano. Tenemos que ser luz y tenemos que ser la perfección que Cristo muestra que es en nosotros. Lo tercero que encontramos en este relato
del versículo 12, el Señor está en medio de la iglesia. El Señor es quien está en medio del candelero. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Dónde está el Señor hoy? El Señor está en medio nuestro, iglesia. Oh. Hola. Qué bueno que se puso contento. El Señor está en medio nuestro. Por eso me gustó hoy cuando llegué, que vi todo limpito, ordenadito. Usted no sabe la impresión hermosa que me dio a mí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está en medio nuestro. Y a veces, cuando hay crisis y circunstancias, no nos damos cuenta que hay otros desórdenes por ahí, ¿no? Con algunos hermanos lo hablan, se limpien, hermanos, pónganse contentos. Este es el lugar donde el Señor está, y el Señor está en medio nuestro. Usted no sabe lo lindo que es llegar y ver todo ordenadito, limpio, reflejando en un lugar digno y agradable para estar. Los felicito, iglesia. El Señor está en medio de la iglesia. Y no solamente cuando nos congregamos, el Señor está en su hogar, porque usted es la iglesia de Cristo. Si hay algo por lo que se caracteriza el Señor, es por uno de sus atributos, que es omnipresente. Puede estar en la casa de Oscar, puede estar en la casa de Lorenzo, puede estar en la casa de hermana, ¿cómo es tu nombre? En la casa de Matilde y en mi casa al mismo tiempo, porque es omnipresente. Y puede solucionar diferentes conflictos porque es omnipotente. No así Satanás. Satanás tiene un lugar donde reside. Lo podemos ver en el libro Apocalipsis. ¿Dónde mora Satanás? En la época donde el Señor está, donde Juan está escribiendo, dice, Satanás mora en Pérgamo. ¿Saben dónde estás? En el lugar donde mora Satanás. Ahí está Satanás y sale a recorrer la tierra. Tiene un lugar físico, preciso, específico, y de ahí se empieza a mover. El Señor está en todo lugar. Ya lo vamos a ver cuando veamos las iglesias. En ese lugar había un trono que era el trono de Satanás, que hoy ya no está más en Pérgamo, está en una ciudad de Rusia, y que se llama el Museo de Pérgamo, y sacaron ese lugar que era el trono de Satanás y lo pusieron en esa ciudad de Rusia. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero qué interesante, ¿no? Ahora, Dios está en todo lugar. Satanás no puede. Si me está molestando a mí, no lo puede molestar a usted. No le alcanza, pobre, para molestar a todos. Entonces, ¿qué hace? Se mete a la iglesia y nos molesta a unos contra otros. Y es más fácil. Entonces se sienta en un rincón y dice, mirá, qué capo que soy. Por eso es que la iglesia debe procurar ser la iglesia perfecta, que es la iglesia que Cristo es. Si Dios, si Jesús, si el Espíritu Santo es paz, nosotros somos paz. Y aunque nos bofeteen por la mejilla derecha, ponemos la otra. No me toque la izquierda. No. ¿Está entendiendo el concepto? Y nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, nosotros perdonamos y somos restaurados. ¿Está entendiendo este concepto? Sí. Tenemos que ser la iglesia que Cristo es. ¿Quién es Cristo? Esa es la pregunta. Así como es Cristo, así somos nosotros como iglesia que refleja a Cristo. Esta es la iglesia que usted y yo debemos ser. Ya cuando veamos el capítulo 2 y el capítulo 3, vamos a ver lo que Dios habla de las iglesias. Usted imagínese este Cristo glorificado
preocupado ya por su iglesia. Por eso le escribe a las iglesias. Y por último, así no me detengo mucho más en esto, punto número C, que es el que nos quedó de la otra vez, los ángeles de las iglesias y los aspectos descriptivos que encontramos en esto. Versículo 16, y con esto ya terminamos el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Tenía en su diestra 7 estrellas. Versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra son los ángeles de las 7 iglesias. Las estrellas representan, mira, ella va escribiendo de forma tremendamente rápida. Las estrellas representan autoridad. El Señor dice, tiene que haber en la iglesia una autoridad pastoral. El ángel o la estrella es el pastor, el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. Y bajo ese pastorado tiene la iglesia que tener un pastor que los guíe. ¿Sabe por qué? Porque el que es juzgado por lo que pasa es el pastor. ¿Juzga al pastor? El Señor. Podemos estirarnos en esto. Por eso la iglesia tiene que orar por sus pastores. Oren por sus pastores. Aquellos que han tenido antes y los que está por venir. Porque Dios los va a juzgar por cada cosa que hayan hecho. Porque son la autoridad que Dios pone en el lugar. Segunda cosa que representa las estrellas es el talento. O lo que cada uno puede hacer para el Señor y con el Señor. Y la tercera cosa que representan las estrellas son para que se vea una luz en la oscuridad. ¿Alguna vez se ha ido a meter allá en medio de la montaña cuando todo está oscuro? Y una noche sin luna es precioso ver las estrellas. A mí me encanta ver las estrellas, yo tengo mi telescopio ahí y salgo cada tanto a ver las estrellas. Ahora tenemos media luna ahí para ver, que es precioso verlo con el telescopio. Usted pone el telescopio y ve todas las... Y tenemos para ver a Júpiter y usted pone el telescopio y ve las lunas de Júpiter. Y hay un montón de cosas preciosas para ver con el telescopio. A mí me encanta salir con mi telescopio a la terraza, ¿no? Pero las estrellas son para la noche, para el momento de la oscuridad, donde usted mira hacia arriba y dígame si no la acompaña en una buena noche de oscuridad. Para eso han sido las estrellas. Y el Señor ha puesto esto para que sea luz a aquellos que lo necesitan. Y por último, estas estrellas también están sostenidas en las manos de Cristo. ¿Qué tentación puede vencernos cuando el que ha vencido nos tiene en su mano? Y voy a terminar con este concepto, el versículo 17, con el que dije mientras leíamos el pasaje. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Todo aquel que se acerca a Cristo se rinde a Cristo. Si no estás dejando que Cristo sea quien te señoree, quien señoree tu trabajo, quien señoree tu familia, es que no te has acercado lo suficiente a Cristo. No estás viendo a Cristo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Qué bueno ser una iglesia que viva rendida a los pies de Cristo. Señor, que no hagamos absolutamente nada si vos no lo permitís. Esa tiene que ser nuestra oración. Esa tiene que ser nuestra actitud.
Esa tiene que ser nuestra manera de pensar. Señor, hoy me rindo a tus pies. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que yo creo que tiene que pasar, están rendidas a tus pies para que pase lo que vos digas que tiene que pasar. La pregunta final para terminar el capítulo 1 del libro Apocalipsis es: ¿qué clase de iglesia somos? ¿Estamos en su mano? ¿Le estamos viendo? ¿Estamos entendiendo que Él es el Todopoderoso y el que tiene todo el control? Esa respuesta a usted se la tiene que dar el Señor. Le invito a que cierre sus ojos ahí donde está. Señor, quiero que en esta noche el precioso poder de tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. El precioso poder, Señor, de tu gracia y de tu sabiduría se mueva en nuestros corazones para que no salgamos de este lugar, Señor, creyendo que somos superiores a otro, ni mucho menos que somos superiores a otro. Señor, nadie hay más alto, más grande en nuestras vidas que tu Hijo Jesucristo, el único Rey y Señor, Rey de reyes y Señor de señores, el único que es digno de recibir gloria, honra y alabanza. Nos rendimos, Señor, a tus pies en esta noche. Nos inclinamos bajo tu poderosa mano y tu preciosa unción. Señor, para que no hagamos absolutamente nada por nuestra cuenta, si tu Espíritu no nos acompaña, no nos deje movernos. A ti vamos a darte, Señor, la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Toma control de nuestras familias, de nuestras finanzas. Toma control, Señor, de esta congregación, y que tu Espíritu Santo nos ayude a ser ese candelero que brilla por el poder del Espíritu, que tiene para mostrar el fruto de su Espíritu, que haya en nosotros amor, gozo, paz, que haya en nosotros paciencia, que haya en nosotros el fruto precioso de haberte conocido. Y declaramos, Señor, aunque hoy no lo veamos, que todo conflicto está ya bajo tus pies, Señor, y ya has vencido por nosotros, y entendemos que somos una iglesia más que vencedora. Así lo declaramos. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.